Muchas gracias, Manel, por tu presentación y por ajustarte al tiempo perfectamente. Y a continuación, Félix Gutiérrez nos va a hablar sobre lo mejor del año en VIH. Gracias, Concha. Buenos días. Muchas gracias al comité organizador, a la Junta Directiva de GESIDA, por contar conmigo y darme esta oportunidad de revisar con vosotros lo mejor del año. La verdad es que revisar en unos minutos lo mejor de lo que hemos conocido sobre VIH es una tarea compleja, muy difícil. Y bueno, pues yo he intentado ceñirme básicamente a publicaciones científicas en revistas y he revisado algunas aportaciones en estos tres campos: mortalidad y morbilidad, tratamiento antirretroviral y prevención. En mortalidad y morbilidad solo quería comentar los resultados de este artículo. Este es una iniciativa internacional de gran envergadura en la que se analiza la mortalidad por 240 causas en 188 países. Esto es un artículo larguísimo publicado en Lancet entre 1990 y 2013. Esto está financiado por la fundación de Bill Gates y es impresionante. Solo comentar que en general en la mayor parte de las enfermedades hay un descenso en la mortalidad y fijaos, la infección por VIH fue donde se produjo el mayor aumento de todas las enfermedades miradas, de las 240 causas, y con un pico máximo en 2005. Afortunadamente, y es la buena noticia, a partir de ahí se produjo un descenso de un 31%. Es decir, que probablemente estamos en la buena línea a nivel global y está disminuyendo la mortalidad por VIH-Sida. En cuanto a la morbilidad, no hay duda que el envejecimiento y las comorbilidades es un motivo de preocupación de todos nosotros. Yo creo que ya habéis visto en algunas sesiones previas este artículo. Es un artículo publicado por la Cohorte Athena en el que construyeron un modelo de envejecimiento basado en datos de 10.000 pacientes que habían seguido entre 1996 y 2010 y hacen predicciones hasta 2030. Lo que nos dice es que, lo que ya esperábamos, pues que se está produciendo un envejecimiento y que para 2030, según sus predicciones, pues el 73% de los pacientes tendrán más de 50 años y que en este subgrupo habrá muchas comorbilidades más que en los pacientes VIH negativos y que estas comorbilidades serán fundamentalmente una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, diabetes y neoplasias. Nos dicen también que muchos de nuestros pacientes estarán recibiendo comedicaciones y que ellos estiman que para 2030 más del 50% de los pacientes estarán recibiendo comedicaciones y nos alertan sobre el riesgo de las interacciones incluso con los regímenes actuales. Bien, desde luego, si tuviéramos que elegir una comorbilidad que nos preocupa especialmente es el cáncer. Las neoplasias serán y están siendo cada vez más frecuentes a medida que los pacientes envejecen. Por eso yo creo que este artículo publicado en Annals es de gran interés, es muy informativo. Analizan la incidencia acumulativa de cáncer en personas con VIH utilizando datos del ANACOR, 1996 a 2009, 86.000 pacientes con VIH y casi 200.000 no infectados. Y analizan incidencia acumulativa hasta 65 o 75 años. ¿Qué nos dice? Nos dice dos cosas. Que en relación con los no VIH, en los pacientes con VIH, hasta la edad de 75 años hay un aumento en la incidencia de 6 neoplasias que probablemente a ninguno nos sorprenden: Kaposi, linfoma no Hodgkin y Hodgkin, pulmón, anal y cáncer hepático. Y entre los pacientes con VIH hay una incidencia mayor a medida que pasa el tiempo en cáncer anal, colorectal y hepático. Esto probablemente se debe a que hay un descenso de la mortalidad global y una mayor oportunidad de que los pacientes sean diagnosticados de estas tres neoplasias. Pero estas tres neoplasias son las que esperaríamos que aumenten a medida que nuestros pacientes envejecen. La otra comorbilidad que nos preocupa es la comorbilidad cardiovascular. Una aportación que yo creo que es interesante es la de
la de este grupo de Harvard, que presentaron en una sesión oral en el CROI y han publicado en Lancet HIV, y que básicamente en un ensayo clínico doble ciego bien ejecutado, en muy pocos pacientes, pero pacientes con arteriosclerosis coronaria subclínica, demostrada por Angiotac, en 12 meses con atorvastatina 40 miligramos, demuestran que hay una mejoría en las lesiones arterioscleróticas. O sea que es importante que sepamos que podemos conseguir revertir la arteriosclerosis, lo mismo que en población general. Esta es la primera evidencia en pacientes con infección VIH. Y la otra comorbilidad en la que probablemente tendremos que centrar más esfuerzos es la comorbilidad renal a medida que nuestros pacientes envejecen. Dos aportaciones que creo que son interesantes en relación con la comorbilidad renal, o me han parecido las más interesantes. Una es este SCORE, es una escala de riesgo que ha sido desarrollada en el marco de la cohorte DAD, analizando los predictores de enfermedad renal crónica en la cohorte DAD, y con 9 variables categóricas han desarrollado una escala predictora de riesgo que clasifica a los pacientes bastante bien en 3 categorías. Bueno, esta escala tiene en cuenta factores de riesgo cardiovascular y factores relacionados con la propia infección VIH, la coinfección por virus T. La verdad es que incluso han desarrollado una escala simplificada, sin los factores de riesgo cardiovascular, y puede ser una herramienta que nos puede ayudar a conocer el riesgo renal de nuestros pacientes y, por tanto, a elegir mejor la estrategia de manejo y prevención en estos casos. La otra aportación es un artículo que comentó Juan Berenguer en el Club Bibliográfico de GESIDA, y es, fijaos, la primera vez autores sudafricanos nos informan de los resultados de 27 pacientes con infección VIH a los que han trasplantado riñones de pacientes también infectados por VIH. La primera vez que se injertan riñones de pacientes VIH a pacientes con VIH. Y fijaos, bueno, los resultados son bastante buenos. La supervivencia del injerto a 5 años es del 84% y la de los pacientes 74%. Lo que de alguna manera pues, nos dicen que, bueno, que es una opción, probablemente no todavía a la que podamos recurrir en nuestro medio, pero que es una opción y está publicado en el New England, y yo creo que es una aportación relevante. Y finalmente, en relación con las comorbilidades, comentar los datos del estudio longitudinal de la cohorte Charter. La cohorte Charter, ya sabéis que es una cohorte que se creó específicamente para evaluar el deterioro cognitivo y los cambios con el tiempo, que cuando presentaron los datos transversales fue muy alarmante porque la prevalencia era muy elevada y había gran expectativa en conocer qué pasaba a medida que el tiempo transcurría. Son datos de 436 pacientes seguidos durante unos 3 años, y ya sabéis que se hacen pues, evaluaciones exhaustivas cada 6 meses. Y bueno, pues lo que ha pasado es que el 60% han permanecido estables, el 22% ha empeorado el deterioro neurocognitivo y en el 16% ha mejorado. Ellos identifican una serie de predictores de cambios en neurocognitivos que tienen que ver con factores relacionados con la propia infección VIH, las comorbilidades y, sobre todo, factores neuropsiquiátricos como pues, el cociente de inteligencia previo, la presencia de síntomas depresivos o el diagnóstico de enfermedad psiquiátrica. Bien, esto en cuanto a la primera parte. En cuanto al tratamiento antirretroviral, ¿qué aportaciones se han producido este año? Bueno, pues yo creo que se han producido aportaciones en estos 4 campos, sobre cuándo empezar, si el tratamiento puede ser diferente en mujeres, infección aguda y nuevos fármacos. Está claro que el START y el temprano han enterrado, por lo menos durante algún tiempo, la eterna pregunta que nos hemos hecho durante tantos años de si había que empezar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata o había que diferirlo. Yo creo que, independientemente de que tengamos resultados de subestudios, esto es claro, todos lo conocéis, y en trazo grueso lo que podemos decir es que el tratamiento precoz disminuye la morbimortalidad y, por tanto, es el estándar de referencia y probablemente lo seguirá siendo durante muchos años.
Pero el STAR y el temprano no responden a otra pequeña duda que tenemos. En los pacientes con una infección oportunista, ¿hay que empezar de forma inmediata o hay que retrasar el inicio de tratamiento? Bueno, hasta ahora, en general, con una evidencia bastante menor de calidad que la que nos da el STAR y el temprano, pues estamos casi todos de acuerdo en que debemos empezar cuanto antes el tratamiento antirretroviral, con la excepción de dos enfermedades, la meningitis criptocócica, donde pues, se ha demostrado que la terapia inmediata puede incrementar el riesgo de iris y mortalidad, y los pacientes con tuberculosis y enfermedad menos avanzada. Está claro que en los pacientes con enfermedad avanzada o con menos de 50 CD4 el tratamiento disminuye la mortalidad. En este año se ha producido bueno, pues, alguna aportación a esta información ya conocida, fundamentalmente este metaanálisis de los 8 estudios randomizados que han podido unir para responder en parte a esta pregunta, sobre todo en pacientes con más de 50. Está claro, la evidencia en los de menos de 50 es claro que a pesar de aumento de iris hay un descenso de la mortalidad en los que tienen menos de 50 y hay que empezar el tratamiento de forma inmediata. En los de 50 a 220 no hay evidencia de que se produzca eso, por lo tanto, en este caso, no podemos responder con una evidencia científica clara cuál es el momento adecuado de iniciar el tratamiento, y en los de más de 220, fundamentalmente el estudio TB-HART, que comentó también en el club bibliográfico, no sé quién lo comentó, Antonio Rivero, pues yo creo que es bastante concluyente en el sentido de que los pacientes que tienen más de 220 CD4 no se benefician del inicio precoz de tratamiento antirretroviral, que produce claramente un aumento de iris, y que en esos pacientes hay que retrasar el inicio del tratamiento antirretroviral probablemente hasta acabar el tratamiento tuberculostático. Bien, otra pieza de información es si el tratamiento debe ser diferente en mujeres. La verdad es que hasta ahora no había ningún ensayo clínico randomizado en mujeres, específicamente en mujeres, y el WAVES es el primer ensayo clínico que se realiza en mujeres, en el que se comparan dos pautas que ya se habían comparado antes en población general y que no se había demostrado que fueran diferentes, y que, sin embargo, es el Vitegravir Covicistat comparado con Atazanavir Ritonavir, combinados los dos con Tenofovir FTC, y fijaos, este es un estudio doble ciego con el endpoint primario a 48 semanas, y en este estudio se demuestra que el Vitegravir Covicistat es superior a Atazanavir Ritonavir. Se producen menos abandonos en el Vitegravir Covicistat y hay unas diferencias en la tasa de respuesta por región que habrá que analizar con más detenimiento, pero el resultado final del estudio es que el Vitegravir Covicistat es superior a Atazanavir Ritonavir en mujeres. En cuanto a la infección aguda, ¿qué aportaciones hay en infección aguda? Bueno, yo aquí, fijaos, quería contaros en este momento un artículo que a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Es un artículo descriptivo en el que un grupo de Zurich ha analizado todas las primoinfecciones por VIH entre 2002 y 2013. Ha analizado concretamente 290 pacientes. Han clasificado muy bien las manifestaciones clínicas en típicas, aquellas que se esperarían, y atípicas, y han describen muy bien en el paper cuáles son esas manifestaciones. Yo creo que este es un artículo muy interesante para comentar con nuestros residentes, porque a mí me sorprendió profundamente. Fijaos, algunas de las manifestaciones atípicas de presentación, pues de todo tipo, tracto respiratorio, digestivo, por supuesto la del sistema nervioso, que son bien conocidas, pero otras 31 que si mira uno el listado dice, bueno, todo paciente que ingresa, por lo menos en los servicios médicos, debería de considerarse la posibilidad de infección aguda. Es impresionante la variedad en las manifestaciones clínicas. Y fijaos, el interés es que los pacientes que tenían manifestaciones atípicas ingresaron 4 veces más a menudo que los que tenían manifestaciones típicas, como era esperable, y solo en el 40% de los casos se sospechó el diagnóstico durante la primera visita de los pacientes. Tenemos mucho que aprender de la infección aguda y podemos diagnosticar muchas más infecciones agudas de las que diagnosticamos en la práctica clínica.
Otra pregunta de importancia en la primoinfección es si un tratamiento intensivo durante la primoinfección podría reducir el reservorio y podríamos conseguir un beneficio a medio o a largo plazo. Se han hecho algunos estudios similares, pero este es el estudio que se ha hecho con más número de pacientes y durante más seguimiento, y por eso lo comento. Este es el estudio Optiprine, es un estudio francés, es un estudio aleatorizado en pacientes con primoinfección a recibir un tratamiento intensivo con 5 fármacos, que incluye raltegravir, maraviroc, truvada y darunavir-ritonavir, o un estándar de 3 fármacos con truvada y darunavir-ritonavir. Y el endpoint es el número la mediana del número de copias de DNA proviral por 1 millón de células mononucleares de sangre periférica en el mes 24, o sea, 2 años de tratamiento. Y fijaos, básicamente son 90 pacientes que comienzan el tratamiento, 45 en cada rama, y esto es un poco decepcionante en el sentido de que no hay ninguna diferencia entre el tratamiento intensivo, midiendo el reservorio como lo han medido los autores. Otra cosa es que ese sea la mejor medida del reservorio, pero no hay diferencia. Y vamos a comentar nuevos fármacos y nuevas estrategias. En cuanto a nuevos fármacos, solo comentaré brevemente el Fostemsavir. Es un profármaco del BMS 529, que es un inhibidor del acoplamiento, que es el fármaco que está en un desarrollo más avanzado de BMS. Estos se han publicado en Lancet HIV los resultados de este estudio en fase 2B, con 200 y pico pacientes pretratados que reciben un backbone, eso sí, un poco extraño, de tenofovir y raltegravir, y se compara con atazanavir-ritonavir. Los resultados son buenos y este fármaco sigue adelante en este momento en fase 3 en pacientes muy pretratados. O sea que es un fármaco inhibidor del acoplamiento que está finalizando su periodo de desarrollo. Y bien, está claro que en cuanto a nuevo fármaco consideraríamos también a TAF como una nueva molécula. Sabéis que las diferencias fundamentales de TAF en relación con tenofovir fumarato es que alcanza concentraciones intracelulares 4 veces mayores que las de TDF, y que las concentraciones plasmáticas son un 90% inferiores, lo que permite utilizar dosis menores, y en los estudios en fase 2 eso se había asociado con menor riesgo de toxicidad, con paliar algunos de los efectos del tenofovir fumarato. Y bueno, esto es yo creo que es uno de los estudios más importantes del año también. Está publicado en Lancet, 2 ensayos clínicos de fase 3 randomizados, exactos, y que se analizaron de forma conjunta en pacientes naïf con un filtrado glomerular de mayor de 50, y fijaos, 800 pacientes en cada rama entre los 2 ensayos, y bueno, pues las tasas de respuesta por encima del 90%, se confirma la no inferioridad de TAF versus tenofovir, los 2 combinados con el vitegravir cobicistab, en cada uno de los 2 ensayos. Eso es una noticia importante, sobre todo porque lo verdaderamente relevante en este caso es que el efecto que tiene sobre los cambios en los marcadores de función renal sensibles que se utilizan, cocientes, proteínas, creatinina, como veis, en el caso de TAF, todos los cocientes disminuyen o aumentan menos que en el caso de tenofovir fumarato, o sea que claramente un perfil renal distinto, y lo mismo pasa con el perfil óseo, con DEXAs basales, y a las 48 semanas, como claramente en los pacientes que reciben TAF se produce un descenso, el que se produce normalmente cuando se empieza un tratamiento antirretroviral, que es claramente inferior al que ocurre con TDF. Y otro ensayo que es sin duda importante es este, que es en switching
desde pautas con tenofovir, con tenofovir fumarato, favirenz, elvitegravir, covicistab y atazanavir, que se aleatorizan a cambiar a TAF o seguir con la misma pauta. En total, 1.400 pacientes. En este estudio TAF demuestra la no inferioridad y estadísticamente superioridad. Es un estudio abierto y en la misma línea que en los estudios anteriores se confirma una mejoría de los parámetros renales y de los parámetros óseos, con mejoría de la DEXA a las 48 semanas. Finalmente, dos comentarios sobre nuevas estrategias. En nuevas estrategias, yo creo que sí, perdón, ya estoy acabando. Dos comentarios sobre nuevas estrategias. Los dos grandes aportaciones españolas este año han sido el estudio SALT, dirigido por el doctor Pérez Molina, de GESIDA, donde se confirma que la terapia dual con atazanavir, ritonavir y la amibudina fue segura, efectiva y no inferior a la pauta triple. Lo conocéis, habéis participado todos. Y en el mismo número se publicó el estudio del doctor Arribas, el OLE, que con unos resultados similares con Caletra más la amibudina. Tenemos dos estudios importantes por lo que puede suponer de cambio de paradigma. Y este estudio, que es el último que comento en relación con este punto y que creo que es de gran importancia, que es el estudio LATE, los resultados del estudio LATE, que como sabéis tiene una fase de inducción con cabotegravir más 2 nucleósidos y una fase de mantenimiento con una terapia dual con cabotegravir y rilpivirina. Y fijaos, los resultados realmente a la semana 98 son muy buenos con la terapia de mantenimiento. En el editorial que acompaña al artículo, el doctor David Cooper dice que son impresionantes, y es verdad, y supone un cambio de paradigma porque junto con los dos estudios anteriores, indican que la terapia de mantenimiento, la terapia dual de mantenimiento es posible, y este estudio dice además que la terapia de mantenimiento dual sin inhibidores de la proteasa potenciados también es posible. Si con otros compañeros, con otras parejas, los resultados son iguales o no, pues lo veremos. Y en relación con la prevención, solo, un minuto, perdonadme, recordad que en este año hemos tenido sombras y luces. Una sombra ha sido el estudio VOICE, un estudio de miles de pacientes, mujeres en África, en el que se pretendía confirmar la eficacia de tenofovir o truvada y la eficacia de gel vaginal de tenofovir, y que ha sido una gran decepción porque ninguna de las pautas de PrEP que se utilizó redujo la tasa de infección por VIH. Esto fue muy mediado por la adherencia que, medida por las concentraciones de tenofovir, que fueron muy bajas, fue probablemente la razón de ese fracaso. Y finalmente dos noticias buenas que ya hemos visto a lo largo del Congreso. El PROUD es un estudio en el que se compara terapia con PrEP diariamente con truvada versus retraso de la terapia durante 12 meses en más de 500 pacientes, hombres que tienen sexo con hombres con prácticas de alto riesgo, y se ve que hay un grandísimo descenso, un descenso del 80%, una reducción del riesgo del 86%, y el otro estudio es el estudio HyperGAI, que con un diseño diferente, el anterior fue realizado en el Reino Unido, este en Francia y Canadá. Es un estudio doble ciego, en lo que se evalúa es la terapia a demanda, probablemente se ha comentado en la sesión anterior, pero que en la misma línea el estudio se interrumpe prematuramente porque hay un 86% en la reducción del riesgo de transmisión, y son dos estudios que se hacen en el mismo escenario y con el mismo diseño, pero que llegan a las mismas conclusiones de que la eficacia de la PrEP es muy elevada. Muchas gracias.